Hola a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión informativa del curso taller El arte de hablar en público que la Fundación UNAM ofrece en colaboración con la División de Extensión Universitaria de la FES Iztacala. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación compartiremos información de interés de aquellas y aquellos interesados en participar, de inscribirse a este programa educativo. Primero compartiré con ustedes los detalles iniciales relativos a este curso taller que tiene una duración de 24 horas y que tiene una fecha tentativa de inicio del próximo sábado 20 de agosto de 2022. El horario en el que se va a impartir este curso será los días sábados a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. La fecha límite de inscripción que tenemos para este programa es el próximo lunes 15 de agosto del 2022. La modalidad de impartición será 100% a distancia a través de sesiones impartidas en vivo por medio de una plataforma de videoconferencia. El objetivo de este programa académico es el que el participante podrá desarrollar las habilidades y actitudes básicas para hablar en público, considerando aspectos como la imagen personal, la expresión corporal, el discurso, la modulación de la voz y la comunicación con el auditorio. Este programa académico, impartido de nueva cuenta en colaboración con la Fundación UNAM y la División de Extensión Universitaria de la FES Iztacala, está dirigido a todo el público. Está abierto tanto a comunidad externa, a la Universidad Nacional, así como a aquellas y aquellos alumnas, alumnos, exalumnas, exalumnos, personal administrativo y académico perteneciente a la máxima casa de estudios de nuestro país. Este programa académico se compone de 7 diferentes módulos. El primero de ellos es la imagen personal y su impacto en la audiencia, seguido del módulo de expresión corporal, para después dar paso al módulo de discursos efectivos. Posteriormente, trataremos los tópicos relacionados con miedo escénico y cómo superarlo, el tema de la voz, y cerraremos propiamente con las presentaciones excepcionales para dar paso entonces a una organización de una sesión de cierre de este programa académico. Invitamos a que tú, como parte de nuestras interesados e interesadas, construyan su futuro de la mano de Fundación UNAM y de la División de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala por medio de este programa académico. A continuación, voy a cederle la palabra a la profesora titular de este curso, que es la maestra Claudia Orozco Esquivel, a quien presentaré en un momento más. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México. Es maestra en Ingeniería en Imagen Pública por el Colegio de Imagen Pública. Dentro de su formación académica destacan los diplomados en Finanzas e Imagen Ambiental, así como también el curso A Introduction to Marketing por la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. Actualmente se desempeña como consultora en imagen pública y colaboró en el staff de nóminas en Deloitte y como auxiliar contable en Operadora Comercial Mexicana. Impartió el curso El Poder de tu Imagen en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM. Ha impartido cursos y participado como conferencista en instituciones como la Universidad Latinoamericana, la Universidad Teletón y el Colegio Indoamericano con el tema de imagen pública. Le cedo la palabra a la maestra Claudia Orozco, a quien le agradezco profundamente su tiempo para darnos a conocer y platicarnos con mayor detalle sobre esta temática, este curso, El arte de hablar en público. Adelante, maestra Claudia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro Pablo. Gracias por la presentación y bienvenidos a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto que nos estén acompañando en esta sesión informativa para hablar sobre este tema tan importante hoy en día, porque es una de las habilidades blandas más importantes que sí o sí tenemos que desarrollar. Independientemente de a qué nos dediquemos, cuál sea nuestra profesión, si estamos estudiando, es una habilidad que nos va a servir muchísimo porque va a impactar en nuestra vida profesional, en nuestra vida social
social y también en nuestra vida personal. Así que yo solamente quiero contarles una anécdota para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, que me va a encantar responder cada una de sus dudas, ver qué dudas tienen sobre el curso, qué dudas tienen sobre cómo hablar en público, ya sea presencial o virtual. Así que vamos a empezar. Con los que están aquí conectados, quisiera hacer este ejercicio. Regresemos al año 2019, hace muy poco realmente. ¿Cómo eran las juntas de trabajo? ¿Cómo eran las reuniones? Si hay maestros, profesores aquí, capacitadores, ¿cómo daban sus clases? ¿Cómo era ir a los salones? Quiero que piensen en todo esto, cómo era la vida antes, cómo era nuestra comunicación, los eventos, las presentaciones. Y seguramente estarán pensando en eventos presenciales o quizá muy pocos eventos a través de videollamadas, como son Zoom, todo esto, pero seguramente más eventos presenciales, porque así era antes nuestra comunicación. Sin embargo, sabemos que absolutamente todo ha cambiado. Fue un cambio muy, muy importante, un cambio que de cualquier manera iba a pasar. Sin embargo, la situación por la que pasamos lo aceleró y no nos queda de otra más que adaptarnos a estas nuevas formas de comunicación. Entonces, vamos a recordar un poquito cómo era 2019. Y ahora les quiero contar algo que viví hoy. Hoy estuve en un curso, en un taller sobre conducción de eventos híbridos. La verdad es que estuvo muy, muy interesante, tuve muchísimo aprendizaje y hoy les quiero compartir algo. Para empezar, ¿qué son los eventos híbridos? Son aquellos eventos en donde tenemos público presencial, pero también público virtual. O sea, ya conocemos lo presencial, ya conocemos 100% virtual, como son videollamadas, videoconferencias, pero también vienen los eventos híbridos. Les decía, público presencial y público virtual. Y son eventos que cada vez estamos viendo más, cada vez están haciendo más comunes. Y algo que reflexioné en este taller, sobre todo en esta clase que fue la última, fue que me quedó claro que hoy más que nunca tenemos que aprender a hablar en público, tenemos que aprender a comunicarnos de una buena manera. Porque sí, esto es lo que viene, ya es una realidad las videollamadas, ya son una realidad los eventos híbridos y los formatos son completamente diferentes. Yo me quedé, pues la verdad, impresionada de cómo es la expresión frente a un público presencial, la expresión frente a un público virtual y la expresión en un evento híbrido. Es completamente diferente. Yo hubiera pensado que era lo mismo, pero la realidad es que no. Y lo que pasa, ¿por qué les comento todo esto? Porque en algún momento, en 2020, cuando inició todo esto de empezar a hacer videollamadas y todo esto, se empezó a dejar un poquito de lado el desarrollar la habilidad de hablar en público, porque se asociaba todo esto con algo presencial. Sin embargo, no es así. Hablar en público también es hablar frente a la cámara, ya sea en vivo, hacer videos, hacer otro tipo de transmisiones en vivo. Todo eso también es hablar en público. Entonces, por eso les decía que hoy más que nunca necesitamos aprender a hacerlo, porque ¿quién no utiliza Internet? ¿Quién no utiliza redes sociales, un canal de YouTube, el propio Zoom para compartir información? Somos muchísimas las personas y quienes todavía no lo han hecho, les aseguro que lo van a llegar a hacer en algún momento, porque esto está caminando muy, muy, muy rápido y no queda de otra más que acostumbrarnos. Eso se los aseguro, ninguno nos vamos a escapar, todos vamos a tener que empezar a adaptarnos, porque poco a poco vamos a ir no dejando, bueno, sí, poco a poco vamos a ir dejando un poco los eventos presenciales, porque nos vamos a pasar a los eventos híbridos. Eso es una realidad y les decía, es algo que ya se veía venir, es un cambio que se proyecta quizá a 10 años, pero toda esta situación lo hizo que fuera más rápido y tuvimos que adaptarnos aún más rápido. Pero sí, no nos vamos a
a escapar. Y precisamente por eso queremos invitarlos a este curso, El arte de hablar en público, y hacer énfasis en que hablar en público no es solamente algo presencial, también es hablar frente a la cámara y se necesita también desarrollar esta habilidad para comunicar efectivamente todas nuestras ideas. Y no solamente es comunicarse con palabras, es comunicar con la voz, es comunicar, bueno, con el manejo de la voz, es comunicar con el cuerpo, es comunicar con la vestimenta. En realidad, comunicamos con todo, simplemente por el hecho de existir, de ya estar aquí, ya estamos comunicando algo. Entonces, si de todas maneras vamos a comunicar, ¿por qué no mejor utilizar todos los elementos a nuestro favor para comunicar la idea o lo que queremos proyectar, para que la gente nos perciba de determinada manera que a nosotros nos conviene? Un poquito sobre qué es esto de los elementos que usamos para comunicar. Les voy a hablar, por ejemplo, de la voz. El manejo de la voz, cómo lo vemos en el curso. Vemos lo que es el tono, el volumen, el ritmo, el uso del timbre, las pausas. Las pausas son sumamente importantes al hablar en público. En cuanto al lenguaje corporal, pues hablamos temas muy interesantes. La verdad es que es uno de los módulos más interesantes porque aprendemos a cómo utilizar cada uno de nuestros movimientos, como son gestos, ademanes, el contacto visual, cómo caminar en el escenario o cómo moverse frente a la cámara. Los aprendemos a utilizar de manera estratégica. Eso está muy, muy interesante. Pero también aprendemos a leer al público, porque, por ejemplo, si ustedes son capacitadores, de repente pueden leer el lenguaje corporal de su público para saber entonces qué hacer. Si vemos que ya el público se está aburriendo un poquito, ¿cómo podemos actuar nosotros? Si vemos que no están poniendo tanta atención, ¿cómo podemos actuar nosotros? O sea, es súper, súper interesante. Realmente es un tema que a mí me gusta muchísimo y vale la pena estudiarlo para tener una mejor comunicación. Y sobre el tema de imagen personal, eso también es bien importante. La imagen no es un tema superficial, no es algo que tenga que ver únicamente con moda, tendencias, porque se tiende a creer eso, que cómo peinarse, cómo maquillarse, cómo vestirse. Claro que son temas muy interesantes, muy importantes y necesarios, pero no lo es todo. Podemos utilizar la imagen personal para proyectar lo que a nosotros nos conviene que la gente perciba de nosotros. Ahí es cuando aplicamos ciertas estrategias para comunicar adecuadamente. Realmente es un tema muy, muy interesante. Y bueno, todo esto y más lo vemos en el curso. El tema del miedo escénico, por supuesto, es bien importante y muy interesante, sobre todo ahorita que la gente pues ya empieza a salir más y más y más. Es un tema que se dio mucho, es algo que la verdad a mí me ha llamado mucho la atención, el tema del miedo escénico. Personas que no tenían miedo escénico, ahora lo tienen. Y no les voy a mentir, a mí también me pasó. La primera vez que salí a dar una presentación o hablar en público presencial después de este tiempo de encierro, también me pasó. Yo ya había pasado, superado el miedo escénico y volvió. Entonces, es algo, me di cuenta que no solamente es conmigo, ¿no? Sino que a muchos les está pasando. Entonces, es algo que tenemos que aprender a enfrentar también, aprender a superarlo nuevamente. Y perder el miedo escénico ayuda en muchísimos, muchísimos aspectos. O sea, como les decía al inicio, desarrollar la habilidad de hablar en público no solamente va a impactar positivamente en su vida profesional, sino también en su vida social y hasta en su vida personal. Porque les voy a preguntar algo. Cuando, bueno, el miedo escénico es uno de los miedos principales del ser humano. Algunas personas dicen que es el segundo miedo más grande del ser humano, algunos autores. Eh, lo que es un hecho es que la mayoría de las personas tienen miedo escénico. Entonces, si es uno de los miedos más grandes, imagínense todo lo que podrían lograr si superan ese miedo. Se irían muchísimos miedos más. Por eso a mí me gusta tanto esta habilidad de perder el miedo escénico y de aprender a hablar en público,
porque realmente tiene muchísimos beneficios, eso se los puedo asegurar, no solamente por lo que me ha pasado a mí, sino lo que ha pasado con todos los alumnos que hemos tenido en las otras 5 generaciones ya. Cuando se supera el miedo escénico, se logran muchísimas, muchísimas cosas. Ahora, si ustedes están preguntando cómo aplicar esto de hablar en público, bueno, pues no solamente nos referimos a hablar en público cuando hablamos de dar una conferencia, a lo mejor, con un público de 100 personas o un webinar con un público de 100 personas. Hablar en público también es cuando vamos a, si son estudiantes, cuando van a hacer una presentación en su clase, una exposición, la defensa de su tesis, por ejemplo. También hablar en público es en el trabajo, estar en una oficina, en una sala de juntas y participar en la presentación, en la junta. Hablar en público también es hacer una venta con un cliente. Hablar en público realmente son muchísimas cosas, incluso hasta ir a una fiesta. Eso también es hablar en público. Entonces, lo aclaro para que no nos vayamos con la idea de que es únicamente dar una presentación, únicamente dar una conferencia. O sea, es tan extenso que no se pueden imaginar. Pero pues definitivamente es recomendadísima esta habilidad, desarrollar esta habilidad. También por algo, les voy a decir, les voy a contar algo que vi recientemente en una revista de mercadotecnia que decía que para 2025 una de las habilidades más solicitadas, más demandadas, va a ser el liderazgo. Vienen muchas habilidades muy interesantes para los siguientes años, ya no tanto las habilidades duras, sino las habilidades blandas. Y dentro de estas habilidades blandas tenemos el liderazgo. ¿Cómo vamos a ganar liderazgo? Entre muchas otras cosas, tener una buena comunicación. Un líder tiene una buena comunicación. Entonces, créanme, una excelente oportunidad para que se vayan preparando para un futuro, porque puede que 2025 suene lejos, digo, estamos en 2022, ya casi terminando, pero no, realmente no está tan lejos y les puedo decir que estamos justo a tiempo para poder desarrollar esta habilidad, poder empezar. No quiero decir que nos vayamos a tardar los 2 años, pero pues obviamente entre más práctica tengan, pues mejores resultados van a tener ya en 2025. Recuerden que siempre hay que estar un paso adelante. Entonces, para aquellos que aún no desarrollan esta habilidad o no se sienten tan seguros, pues están súper invitados a este taller. Quiero abrir aquí el chat porque tenemos una pregunta de Enriqueta. Dice, ¿en el evento híbrido causa más desgaste en el ponente? Pues mira, desde mi experiencia te podría decir que todos implican, pues sí, cierto desgaste. No considero que haya uno más, que tenga más desgaste que otro. Realmente todos tienen lo suyo, la verdad, todos tienen su chiste. Y pues sí, al final uno le tiene que, pues, que echar ganas y sí, sí pasa este tema del desgaste, pero no te podría decir que uno más que otro. Aunque sí es muy interesante, no lo puedo negar, también muy interesante, porque hay que estar poniéndole atención a la cámara, hay que estar poniendo atención al público que está de manera presencial y más que desgaste, yo creo que es capacidad de concentración y pues sí, no estarse distrayendo con otras cosas y poder dominar las dos habilidades o las dos situaciones, más bien el público presencial y también el público virtual. Entonces, este curso les va a ayudar también para esto, para el tema de eventos híbridos. Y algo muy importante, no solamente en eventos híbridos, sino también en eventos virtuales, y es precisamente lo que hoy me tocó ver en el curso que les estaba contando al inicio, es que hay que aprender a ir leyendo los comentarios, por ejemplo. Eh, Cuando estamos haciendo una transmisión en vivo, ya sea en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en YouTube, Facebook, cuando estamos haciendo un Zoom, pues llegan muchísimos comentarios y eso es
parte de la presentación, y al ser parte de la presentación es algo que nosotros también tenemos que dominar. El poder estar atentos a lo que estamos diciendo, pero también al chat, también a los comentarios. Y bueno, eso es algo que definitivamente hay que incluir también en los conocimientos que se comparten en este taller, porque como les decía, pues ya esto es parte ya de nuestro día a día, ya es algo cada vez más común y tenemos que dominarlo. Aquí Ángeles dice, ¿desde qué edad se puede tomar el curso? Ah, bueno, esos son aspectos ya más técnicos. A ver si nos puede, digo, más del programa, si nos puede ayudar en un momento el maestro Paulo. Que a mí me encantaría decir que a la edad que sea. ¿Por qué lo comento? He hecho encuestas con mis alumnos y también en redes sociales y les pregunto, ¿desde qué edad es conveniente aprender a hablar en público? Y muchos me contestan que es una clase que deberíamos llevar desde la educación primaria, o sea, desde lo más básico. Y sí es cierto, yo estoy completamente de acuerdo con esto. Es una habilidad que si la desarrolláramos desde muy chicos, nos ahorraría muchísimos, muchísimos problemas, pero de verdad muchos, y nos permitiría un mejor desempeño. ¿Por qué? Principalmente por el tema del miedo escénico, ¿no? Ese es el tema base para desarrollar esta habilidad y expresarse con más seguridad y tener más confianza en los diferentes tipos de escenarios. Definitivamente, si tuviéramos esa clase desde pequeños, nos ahorraríamos muchísimos, muchísimos problemas, podríamos tener un mejor desempeño ya llegando a la universidad, por ejemplo, o llegando al ámbito laboral, que es muy, muy necesario, porque independientemente de la carrera o el trabajo que se elija o en el que estemos, pues lo vamos a utilizar en algún momento. E insisto, ahora más que nunca, porque estamos conectados, tenemos las redes sociales y la verdad es que tenemos que aprender a usarlas para comunicar y para transmitir información. Todos tendríamos que aprender a usarlas y podríamos generar un gran impacto. Así que digo yo encantada, no sé cuántos, de qué edad sea la persona que quiere ingresar, pero me encantaría. Yo por mí compartiría esto con muchísimas personas y entre menos edad, pues mejor, justamente por lo que les comento. Váyanme dejando aquí en el chat sus preguntas, porque quiero leerlas, ya sea que quieran algún consejito por ahí de cómo hacer presentaciones, o si tengan preguntas directamente del curso, pues aquí andamos para resolverlas. No sé si maestro Pablo me pueda ayudar. Ah, ya está aquí la respuesta. Está considerado para participantes a partir de 18 años. Bueno, pues a partir de 18 años ya se pueden inscribir. La verdad me va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. Hemos tenido, de hecho, alumnos que están cursando la universidad y ahí es otra de las situaciones en las que se tiene que hablar en público. Por supuesto, en las exposiciones, en las clases, pero también al momento de defender la tesis. Es increíble, pero muchos se detienen, incluso hay casos donde no presentan el examen por el miedo escénico. Es increíble lo que puede ocasionar el tener miedo a hablar en público o no poder controlar los nervios. Más bien eso, no poder controlar los nervios, porque les voy a comentar algo. El miedo y los nervios puede que no desaparezcan, porque es algo normal. O sea, es de lo más normal e incluso hasta es bueno. Lo malo es no controlarlos, no controlar el miedo y no controlar los nervios. Al contrario, que los nervios o el miedo nos controlen a nosotros, ahí es lo malo. Pero cuando aprendemos a controlarlos, cuando aprendemos a incluso transformarlos en energía para hacer mejores presentaciones, pues incluso hasta podemos decir que son buenos los nervios, que nos obligan a dar lo mejor de nosotros y pues yo creo que finalmente tiene su lado
positivo. Ok, vamos con otra pregunta. Aquí dice Linda, ¿podemos invitar a personas al curso aunque no hayan tomado la introducción? Claro que sí, porque esta es una sesión informativa. Estamos dando, pues compartiendo la información del curso. Yo estoy compartiendo por qué es tan importante aprender a hablar en público, pero empezamos el 20 de agosto. Entonces, claro que sí, pueden asistir al curso y pues vamos a estar encantados de tenerlos por aquí. Ok, dice Enriqueta, otra pregunta por aquí. ¿Puede comentar, por favor, las características de las diapositivas formales y cómo las ha de manejar el ponente? Claro que sí. Eso lo vemos dentro de el tema, déjame recordar, el tema precisamente de presentaciones excepcionales en los principios básicos de diseño de diapositivas, porque es un tema muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo videollamadas. ¿Cuáles son las características? Bueno, dentro de los principios de diseño hay un principio que se llama principio de repetición. Entonces, ese principio de repetición nos sirve mucho para estas diapositivas que comentas, las diapositivas formales. ¿Cómo lo vamos a emplear? Se trata de hacer una plantilla. De que tú eliges ciertos colores que corresponden al logotipo de la empresa donde trabajas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y haces una plantilla para todas tus diapositivas y van a ser iguales. Ese es un buen tip, un buen consejo que te puedes llevar, una plantilla, mismos colores, mismo diseño, donde tú vas a colocar toda tu información. Sobre diapositivas formales, otro punto muy importante es no llenarlas de texto. Eso es lo peor que se podría hacer, llenarlas de texto. Claro, si necesitas poner una descripción o algo que sí o sí lo tiene que saber tu público, adelante, pero si no, mejor evítalo. Yo siempre doy un consejo. Trata de limpiar lo más que puedas tus diapositivas. ¿Qué significa esto? Me voy a meter un poquito en este tema. Cuando hacemos una presentación, cuando lo diseñamos, lo último que tenemos que hacer son las diapositivas. Es increíble, pero muchas personas lo hacen al inicio, y así como que lo que se les va ocurriendo lo van poniendo en las diapositivas. Y la verdad es que eso no debe ser. Las diapositivas es el último paso que tenemos que dar. ¿Qué hay antes de las diapositivas? Está la investigación del público, a quién le vas a hablar, la investigación de tu información y darle orden a esa información para elaborar un buen discurso. Porque solamente si conoces a quién le vas a hablar, puedes definir qué le vas a decir. Y ya entonces es cuando viene el diseño de las diapositivas. ¿Cómo voy a darle fuerza a mi mensaje? Las diapositivas no sirven como medio de apoyo, no sirven como un acordeón, por decirlo de alguna manera, porque a veces se comete ese error. Pues voy a poner aquí tales imágenes y voy a poner aquí estas notas, voy a voltear a ver a mi diapositiva y pues ya, ahí yo me voy a acordar de qué es lo que sigue en mi presentación. Las diapositivas no son para eso, las diapositivas son para darle fuerza al mensaje. Entonces, diapositivas profesionales, diapositivas formales, pregúntate, ¿qué quiero lograr con esta diapositiva? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Que siempre tenga un porqué. Cada imagen, cada texto, cada gráfica, cada figura, todo lo que pongas, que tenga un porqué. Y trata de limpiar tus diapositivas. ¿Qué es esto? Quitar toda la información, todo el texto, todas las imágenes, todas las cuadrículas, absolutamente todo lo que no te ayude a reforzar tu mensaje. Así es como vas a lograr unas diapositivas formales y profesionales. Y había aquí otra pregunta, ¿cómo las ha de manejar el ponente? Bueno, vamos a imaginar ahora un escenario presencial. ¿Cómo se debe de manejar adecuadamente el uso de las diapositivas? Bueno, hay varios consejos. Aquí entra un tema del lenguaje corporal, por ejemplo, que es el manejo del escenario. El escenario lo podemos utilizar de diferentes maneras, dependiendo del tema y la materia que se vaya a exponer. No siempre hay que estar en el centro únicamente. Lo podemos utilizar estratégicamente, pero sobre las diapositivas
Vamos a imaginar que atrás tenemos una pantalla donde se están proyectando las diapositivas. A veces pasa que la gente se pone en medio y todo el reflejo del proyector le está dando en el rostro. Parece que, bueno, definitivamente no debería pasar, pero pasa. Aquí se utiliza algo que se llama, un movimiento que se llama coreografía. ¿Cómo te vas a mover en el escenario para que no suceda esto y puedas manejar adecuadamente el uso de tus diapositivas? ¿Cómo acercarte? ¿Cómo a lo mejor a señalar algún punto de tu diapositiva? Luego, ¿cómo te vas a alejar? ¿Cómo te vuelves a acercar? De tal manera que en general toda la imagen que estés proyectando y todo lo que estés comunicando sea algo profesional. No sé si tengas alguna otra pregunta sobre esta última parte de cómo las ha de manejar el ponente. Digo, yo te doy este consejo, hay muchas otras cosas más. Les puedo decir también, por ejemplo, sobre el uso de los apuntadores. Eso solamente se utiliza para temas en específico. Por ejemplo, si tenemos por aquí médicos que van a dar una presentación, bueno, pues pueden utilizar el apuntador para señalar en su diapositiva, a lo mejor, no sé, alguna parte del cuerpo, ¿no? Algún hueso, no sé, algo muy específico. Si tenemos, por ejemplo, economistas que están mostrando una gráfica, pues también el apuntador para una parte de la diapositiva y ya algo muy específico. No utilizarlo para estar haciendo círculos en la diapositiva, para tratar de ir subrayando las palabras, no es tan conveniente, digamos. Pero déjame tus preguntas, no sé si tengas algo más sobre cómo las ha de manejar el ponente. Tenemos aquí, bienvenida, ¿qué oportunidades tengo de generar ingresos y oportunidades laborales al saber hablar en público? ¿Qué temario se llevaría? Bueno, el temario lo podemos compartir al final si gustas, pero ¿qué oportunidades tengo de generar ingresos y oportunidades laborales? Bueno, definitivamente van de la mano y la habilidad de hablar en público incrementa muchísimo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Simplemente el ir a una entrevista de trabajo también es hablar en público. Lo que ven en el curso, lo que van a aprender en el curso que inicia el 20 de agosto, lo pueden aplicar a las entrevistas de trabajo. Les decía que no nada más se refiere a dar conferencias o pláticas, también lo pueden aplicar ahí. Todo lo que se ve de improvisación, de manejo del lenguaje corporal, de manejo de la voz, se puede aplicar a una entrevista de trabajo perfectamente. Entonces ahí entra esta parte. Si te puede ayudar a tener oportunidades laborales, claro que sí, porque si lo combinas con el tema que vemos al inicio de imagen personal y generas una buena proyección y hay otro candidato que no está generando esa proyección tan conveniente para ese puesto, pues definitivamente te van a elegir a ti. Y esto pues se traduce en generar ingresos. Entonces van muy, muy de la mano. Ok, dice aquí Benji, ¿me podrían enviar información para inscripción? Saludos. Ok, ya nos ayudarán aquí con el temario. Muchísimas gracias, maestro. Y ok, aquí hay otros datos. En un momento más brindaremos todos los detalles. ¿Es recomendable caminar por todo el escenario al exponer un tema? Sí, pero también te diría depende. Depende del tema, depende del tiempo. Por ejemplo, si tienes una presentación de 5 minutos, pues no es tan conveniente. Realmente presentación cortita. Si tienes una presentación de más de 20 minutos, sí es conveniente, porque si no, el público se va a aburrir. Además, lo que tiene movimiento se recuerda mejor. Por lo tanto, si te estás moviendo, el público te va a seguir más y va a recordar mejor el tema. Entonces, depende, pero sí, en pláticas largas sí es recomendable. Es muy recomendable, pero insisto, depende también del tema y hay que aprender a usar el escenario estratégicamente, no nada más ir de un lado para otro lado, no. Cada movimiento tiene que tener un porqué. Si te pongo un ejemplo, si yo quiero hacer énfasis en el mensaje o en un mensaje o en un punto de mi presentación, ¿qué puedo hacer? Me acerco un poquito al público, hago una pausa,
suelto mi mensaje, suelto mi frase, viendo a una sola persona. Después abro el campo visual y me alejo. Y ahí sucede algo increíble. Entonces, esa es una manera estratégica de utilizar el escenario. Es maravilloso lo que se puede lograr. Ok, tengo aquí otras preguntitas. Dice, ¿alguna estrategia para evitar el miedo al iniciar una presentación? Hay muchísimos consejos. Algo que me encanta, me gusta muchísimo, sobre todo por lo que les decía hace ratito, por lo que podemos lograr cuando superamos el miedo escénico. Consejos hay muchísimos, una lista enorme. A mí me gusta compartirlo en el taller como cosas que podemos hacer antes de la presentación, durante la presentación y después de la presentación. A ver, dice Vanessa, ¿me podrían dar un tip para dominar el miedo al mirar a los ojos al público? Bueno, a ver, por parte sobre la estrategia de miedo escénico, ¿qué podemos hacer antes de la presentación? Uy, muchísimas cosas. ¿Qué te podría decir? Así algo no tan común. Practicar el mindfulness, por ejemplo, la concentración, la atención plena. Puedes practicar el mindfulness, puedes hacer ejercicios de visualización, pensar en lo bien que te va a ir en tu presentación, entre muchas otras cosas. Es que en serio es una lista enorme de consejos que se pueden seguir. Durante la presentación, ya estás en el escenario, ya estás con la cámara y te empiezan a entrar los nervios. ¿Qué podemos hacer? Autoinstrucciones de calma. Tranquilo, tranquila, todo está bien, estás dando una buena presentación, en general eso. ¿Qué puedes hacer después? Porque se puede seguir manejando el miedo escénico, se puede seguir trabajando en esto. ¿Qué podemos hacer después? Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que se llama jerarquía de situaciones. Se los explico brevemente porque les va a ayudar muchísimo. Jerarquía de situaciones es imaginar una línea recta o una escalera con 5 o 10 escalones, en caso de la línea, 5 espacios a 10 espacios, en donde en el primer escalón o en el inicio de la línea van a poner lo que menos ansiedad o menos estrés les causa en una situación de hablar en público. Por ejemplo, ir a una fiesta y hablar con desconocidos. Puede ser que sea una situación que a mí me genera estrés, que me genera cierta ansiedad, pero es de lo que menos estrés me genera. Entonces yo la voy a poner ahí en el inicio. Después me voy a seguir con una que me dé más miedo, más y más y más, hasta llegar al punto número 10 o al final de la línea. Quizá, no sé, dar una presentación frente a 1000 personas. Eso podría ser algo que me genera realmente mucho estrés. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, cuando ustedes se sientan cómodos hablando a un grupo de personas que no conocen en una fiesta, van a pasar al segundo nivel o a la segunda situación que genera estrés, pero únicamente una vez que se sienten cómodos aquí. Ya que superaron el número 2, se van al número 3, 4, 5, así hasta llegar hasta el 10. Esa es una manera también de ir trabajando el miedo escénico para futuras ocasiones, para que ustedes puedan ir ganando más seguridad. Y este ejercicio lo pueden hacer la cantidad de veces que ustedes quieran y tardarse el tiempo que ustedes deseen. O sea, no es que en una semana ya tienen que acabar con los 10 puntos. No, en una semana puede ser que apenas estén superando el punto número 1 y está perfecto. A lo mejor acaban el ejercicio en 6 meses y está perfecto, pero la idea es siempre seguir mejorando y seguir haciendo este ejercicio para ir ganando más seguridad. Ahora sí me sigo con la pregunta de Vanessa, que dice, un tip para dominar el miedo al mirar a los ojos al público. Ok, un tip para mirar a los ojos. Un ejercicio bueno. Cada vez que conozcas a una persona nueva, la vas a saludar y la vas a mirar a los ojos. Tampoco que sea una mirada tan insistente porque no queremos que la otra persona se sienta incómoda, pero sí una mirada breve en lo que identificas quizá el color de los ojos de la otra persona y apartas la mirada.
o trata de ir saludando a la gente, pero estableciendo contacto visual. Entiendo que te da un poquito, te cuesta un poquito establecer el contacto visual, así lo puedes ir mejorando. Conoce gente, vele a los ojos, tiene ojos color azul y ya con eso apartas la mirada y poco a poco te vas a ir acostumbrando. Es realmente, es un ejercicio fácil, pero como todo requiere práctica. O sea, cualquier cosa que quieran lograr al hacer una presentación en público, pues la tienen que practicar. Esta habilidad no es de eh, teoría nada más, ¿no? Claro que es importante y sirve y es interesante, pero la clave y el secreto es la práctica. Entonces, entre más prácticas, pues va a ser más fácil. Ahora, si el problema es mirar a los ojos al público en general, bueno, hay muchas cosas que puedes hacer también. Y cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, este consejo tan común que busca un punto fijo en la pared de enfrente y háblale a la pared. Así se te van a quitar los nervios. Muy mal consejo. Muy razones, muy mal consejo. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué puedes hacer? Busca una persona, si es un público muy grande, a 3 personas, una del lado izquierdo, otra del lado derecho y otra en el centro. Y estas personas tienen que ser personas que te hagan sentir cómoda, que sientas cierta empatía. Entonces, cuando tú sientas que viene esa ansiedad, ese estrés ya en el escenario, pues volteas a ver a esas personas y les hablas directamente a ellas, pero nada más durante una idea. Tampoco hay que dirigir toda la atención y toda la plática a una sola persona porque viene entonces la incomodidad, pero eso podrías hacer. Ok, tenemos más preguntas, me parece que ya no. Enriqueta, Vanessa, no, no tenemos más preguntas. Pues a mí no me queda más que agradecerles e invitarlos nuevamente a este taller que inicia el 20 de agosto. Ya estamos a muy, muy poquito tiempo. Me va a encantar que sean parte de esta nueva generación que va a ser sábados de 9 a 1. Y pues nada, quedan invitados y espero verlos conectados. Me va a dar muchísimo, muchísimo gusto, de verdad. Muchas gracias, maestra Claudia, por aportarnos esta información que sin duda es valiosa para aquellas y aquellos interesados en cursar este programa, El arte de hablar en público, del que, si me permites, voy a compartir el proceso de inscripción para que pues aquellas y aquellos que interesaron en incorporarse a partir de esta información que nos hiciste favor de compartir, pues bueno, lo hagan a la brevedad posible, en el entendido de que el inicio está muy próximo. El primer paso es completar un formulario de preregistro en la liga bit.ly/R Funam FESI. Ustedes escanean este código QR que acompaña la presentación, pues de inmediato los llevará justamente a este código para que puedan preregistrarse, para después enviar por correo electrónico a la cuenta cursos y diplomados @funam.mx los siguientes documentos, que es el comprobante de pago, mismo que debe escanearse por ambos lados de la ficha de depósito, si es en sucursal, o el comprobante electrónico de pago que arroja tu banco en caso de que utilices transferencia electrónica, así como de igual forma por los dos lados tu identificación oficial. ¿Cuál es la cuota que se liquida al momento de pagar este curso? Pues bueno, el precio para todo el público es de 2,250 pesos. Y hace unos minutos al inicio de la sesión les mencionaba que el inicio era tentativo. Sin embargo, hace unos minutos me confirmaron que el inicio ya está confirmado de este curso para el próximo 20 de agosto del 2022. Entonces, pues urgimos a quienes nos acompañan en esta sesión a poder concretar el proceso de inscripción para que puedan acompañarnos en este programa. Las formas de pago pues son depósito bancario en Banco Citibanamex, con beneficiarios a nombre de Fundación UNAM-AC, la sucursal 870, la cuenta 572529 y la cuenta clave 0021 8008 700572 5292 con la referencia 043.100. También pueden pagar por medio de transferencia bancaria a la cuenta clave que de igual forma pues está disponible para ustedes, 002 180 087 005
725-292 con el número de referencia 0443.6 e incluyendo en el concepto de pago el nombre completo del o de la participante que se incorporará a este curso. Y también contamos con pagos con tarjeta de crédito, débito, Visa o Mastercard, marcando vía telefónica al número 55 4575 1879 en un horario de pago de lunes a viernes de 9:30 a 2:30 de la tarde y de 4 a 6:30 de la tarde. Importante mencionarles que contamos con 3 meses sin intereses al pagar con tarjeta de crédito Citibanamex a aquellas personas que pues quieran aplicar esta promoción y que cuenten con una tarjeta de crédito de este banco. De forma presencial también lo pueden hacer en las oficinas de Fundación UNAM de lunes a jueves de 9:30 a 3:30 de la tarde y posteriormente los viernes de 9 a 2:30 de la tarde en la calle Pensilvania número 203 en la colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Pues este es la información relativa a este programa. Las y los invitamos a